Soy Camille Dubois, una francesa que llegó a Chile pensando que se quedaría solamente un año y que, después de más de una década, todavía sigue viviendo aquí, completamente atrapada por este país largo, contradictorio y sorprendente. Y hoy les voy a contar algo que probablemente va a incomodar a más de algún europeo. En Francia existe la primavera, por supuesto. Florecen los árboles, sube la temperatura, las terrazas de los cafés se llenan y todo el mundo parece tener una excusa para pedir otra copa de vino. La gente guarda los abrigos gruesos, se sienta al sol y empieza a hablar de las vacaciones de verano. Pero para la mayoría de los franceses, la primavera es solamente un cambio de clima. Nada más. No sentimos que, cuando llega la primavera, exista una tarea urgente que cumplir. Nadie piensa que debe levantarse antes del amanecer porque hay algo en el bosque que aparecerá solamente durante unos pocos días. Nadie mira el calendario calculando el momento exacto en que un brote, un hongo o una planta silvestre estará listo para ser recogido. En Chile, en cambio, descubrí que la primavera no solamente se observa. Se persigue. Se huele. Se cosecha. Se cocina. Y, sobre todo, se comparte. Hay personas que se levantan a las 4:30 de la madrugada, se ponen una parca fluorescente, preparan un termo con té y se internan en un bosque todavía oscuro para buscar digueñes, yuyos, nalcas o hierbas que han reconocido desde que eran niñas. Y lo más impresionante es que muchas de esas personas tienen 60, 70 o incluso más de 80 años. Conocen el bosque mejor que cualquier aplicación. Saben que roble produce más digueñes, en qué quebrada la tierra se mantiene húmeda, donde crece el yuyo más tierno y en qué sector no hay que tocar absolutamente nada. Ese conocimiento no está escrito en un manual. No se descarga desde Internet. No se aprende mirando un vídeo de 30 segundos. Está guardado en la memoria de mujeres que han caminado por los mismos senderos durante 30 o 40 primaveras. Al principio yo no entendía nada. Pensaba exactamente lo mismo que probablemente pensarían muchos extranjeros. ¿Por qué levantarse a las 5 de la mañana para buscar algo que se puede comprar en una feria? ¿Por qué caminar entre barro, ramas mojadas y mosquitos si existen supermercados? ¿Por qué arriesgarse a confundir una planta comestible con una venenosa? Yo hacía esas preguntas porque todavía miraba la vida con una lógica completamente europea. Si algo se puede comprar, no es necesario saber de dónde viene. Pero un día acompañé a 4 señoras chilenas a un bosque de la Araucanía. Ese día comprendí 2 cosas. La primera, yo no tenía idea de lo que realmente significaba la primavera en Chile. La segunda, llevaba más de 10 años viviendo en este país y todavía no entendía casi nada sobre los chilenos. Así que hoy les voy a contar todo. Pero antes necesito hablarles de Francia. Mi abuela materna se llama Odette. Tiene poco más de 70 años y vive sola en una pequeña ciudad cerca de Lyon. Su rutina es muy tranquila. Se levanta alrededor de las 9 de la mañana, prepara café, come un pedazo de baguette con mantequilla y mermelada, revisa las noticias y sale lentamente a comprar algunas cosas. Almuerza sola. Después duerme una siesta. En la tarde ve televisión, llama ocasionalmente a alguna amiga y, alrededor de las 9 de la noche, se acuesta. Durante muchos años jamás pensé que esa vida fuera triste. En Francia es considerada normal. Nos enseñan que envejecer significa disminuir el ritmo, reducir las actividades y aceptar que el mundo comenzará a girar sin nosotros. Primero se deja el trabajo. Después se reducen las reuniones. Los amigos empiezan a enfermarse o a morir. Los hijos están ocupados. Los nietos viven lejos. La casa se vuelve demasiado grande y, al mismo tiempo, la vida se vuelve cada vez más pequeña. En Francia existen miles de residencias para adultos mayores. Muchas familias consideran completamente natural que, cuando una persona deja de ser autónoma, sea trasladada a una institución. No siempre se hace por falta de cariño. A veces se hace porque las familias trabajan, viven en otras ciudades o no tienen los recursos para cuidar a una persona dependiente. Pero el resultado puede ser devastador. Durante los últimos años, varios reportajes y libros de investigación han expuesto situaciones terribles dentro de algunas residencias francesas: falta de personal,
adultos mayores esperando durante horas para recibir ayuda. Comidas insuficientes y personas que pasan días enteros sin una conversación verdadera. Cada vez que aparece uno de esos reportajes, Francia se indigna. Los políticos prometen investigar. Las familias protestan. Los administradores se defienden. Y después, lentamente, todo vuelve a la normalidad. Lo peor es que yo también llegué a pensar que era inevitable. Pensaba que envejecer significaba retirarse del escenario. Que la juventud ocupaba el centro y que los mayores debían hacerse a un lado. Cuando el gobierno francés intentó aumentar la edad de jubilación, millones de personas salieron a protestar. Las huelgas paralizaron ciudades completas. Muchos extranjeros interpretaron esas protestas solamente como una discusión económica. Pero detrás de esa rabia también había otra cosa: millones de personas sentían que habían trabajado demasiado y que querían escapar del trabajo antes de que su cuerpo se agotara. En Europa, con frecuencia, la jubilación se presenta como la última gran recompensa. Por fin no tendrás que hacer nada. Esa frase parece positiva, pero también puede esconder algo muy oscuro. Porque cuando una sociedad le dice a una persona que su mayor premio es dejar de ser necesaria, esa persona puede terminar creyendo que ya no tiene nada importante que aportar. Yo crecí con esa idea. Hasta que llegué a Chile. Una de las primeras cosas que me sorprendió fue ver las plazas muy temprano en la mañana. Cuando vivía en Santiago, salía a caminar alrededor de las 6:30. A esa hora encontraba a señoras haciendo ejercicios en las máquinas de metal, hombres mayores caminando a toda velocidad y grupos completos realizando estiramientos. Algunos llevaban radio. Otros conversaban mientras daban vueltas alrededor de la plaza. Había señoras que se sabían la vida entera del barrio. ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién necesitaba ayuda? ¿Quién no había salido de su casa durante varios días? ¿Quién había recibido una llamada del hijo que vivía en Australia? ¿Quién estaba preparando sopaipillas para una actividad de la junta de vecinos? La plaza no era solamente un lugar para ejercitarse. Era una red de información. Una especie de central de inteligencia comunitaria manejada por personas de 70 años. La primera vez que vi a un grupo de adultos mayores haciendo gimnasia, le pregunté a mi amiga Fernanda: ¿hay alguna actividad especial hoy? Ella me miró como si yo hubiera preguntado si el cielo era realmente azul. No, Camille. Esto lo hacen todos los días. No le creí. Regresé al día siguiente. Estaban nuevamente. Volví 2 días después. Seguían allí. Cuando me mudé a Temuco, descubrí una versión todavía más intensa. Los adultos mayores no solamente caminaban por la plaza. Participaban en talleres de cueca, tejido, guitarra, pintura, huertos comunitarios, gimnasia, folclore y alfabetización digital. Vi a una señora de 76 años enseñándole a otra cómo enviar audios por WhatsApp. Vi a un hombre de 80 años ensayando guitarra porque quería tocar en el aniversario de su club. Vi a mujeres practicando una coreografía con una concentración que jamás había visto en mis compañeros de universidad. Y quiero dejar algo claro. No estoy diciendo que Chile sea un paraíso para los adultos mayores. Sé perfectamente que existen pensiones insuficientes, abandono, listas de espera, soledad, enfermedades y familias que no pueden cuidar a sus padres o abuelos. También sé que muchos adultos mayores chilenos siguen trabajando porque no tienen otra alternativa. Eso es una injusticia que no debería romantizarse. Pero, al mismo tiempo, observé algo que en Europa estamos perdiendo: en muchos barrios y comunidades chilenas, las personas mayores todavía conservan un rol visible. Todavía son consultadas. Todavía organizan actividades. Todavía cuidan recetas, historias, semillas, remedios caseros y formas de vivir que no aparecen en ningún documento oficial. Y el día en que realmente entendí el valor de ese conocimiento fue durante una madrugada de primavera. Todo comenzó con un mensaje de Fernanda. Camille, mi mamá va mañana con unas vecinas a buscar digueñes y algunas hierbas al campo. Dice que puedes ir. Yo respondí inmediatamente. Sí, parece entretenido. Hasta hoy me arrepiento de haber confiado tanto en la palabra entretenido.
A las 4:45 de la madrugada abrí la puerta de la casa de la señora Eliana, la mamá de Fernanda. Había 4 mujeres esperándome. La señora Eliana, la señora Rosa, la señora Mirella y la señora Gladys. Necesito describirle su ropa porque esa imagen quedó grabada en mi memoria. Las 4 llevaban chaquetas o parcas de colores intensos. Una verde fosforescente. Otra rosada. Otra naranja. Otra azul eléctrico. Tenían gorros, guantes, botas impermeables, bastones, bolsas reutilizables y pequeños cuchillos envueltos cuidadosamente. Yo aparecí con un polerón gris, calzas delgadas y zapatillas blancas. La señora Eliana me miró de arriba a abajo. ¿Vas a ir así? Sí. ¿Por qué? Las otras 3 señoras me observaron en silencio. Ninguna dijo nada. Ese silencio fue mucho más aterrador que cualquier respuesta. La señora Rosa finalmente preguntó. ¿Trajiste guantes? No. ¿Botas? No. ¿Una chaqueta para la lluvia? Está despejado. Las 4 levantaron la vista hacia el cielo. Después me miraron nuevamente. La señora Mirella soltó una risa corta. Francesa tenía que ser. Yo todavía no entendía si me estaban molestando o compadeciendo. La señora Eliana entró a la casa y regresó con una chaqueta antigua, un par de guantes y unas botas de goma que me quedaban un poco grandes. Ponte esto. Después no digas que no te avisamos. Salimos cuando todavía estaba completamente oscuro. Las 4 caminaban con una velocidad absurda. Yo había pensado que tendría que avanzar lentamente para no cansarlas. A los 10 minutos era yo quien estaba tratando de alcanzarlas. Ellas conversaban como si estuvieran paseando por una vereda plana. Hablaban de la feria. Del precio de las papas. De una vecina que había instalado una estufa nueva. De la hija de la señora Gladys, que estaba pensando en volver desde Santiago. De un señor del barrio que supuestamente decía que no le gustaban los chismes, pero conocía todos los chismes. Yo iba detrás, respirando con dificultad y tratando de que las botas prestadas no se salieran de mis pies. Cuando llegamos al borde del bosque, ocurrió algo impresionante. Las 4 dejaron de conversar. Fue como si alguien hubiera apagado una radio. Sus movimientos cambiaron. Sus ojos empezaron a revisar el suelo, los troncos, las ramas y la humedad de la tierra. El paso se hizo más lento, pero mucho más preciso. Ya no eran 4 señoras de barrio. Eran exploradoras. La señora Eliana se detuvo frente a una zona con vegetación baja. Aquí aparece Yuyo temprano. Yo observé el suelo. Para mí solamente había plantas verdes. Ella se agachó, tocó unas hojas y explicó. Mira la forma. Mira el borde. Y antes de sacar algo, huélelo. Arrancó una hoja pequeña, la frotó entre los dedos y me la acercó. Tenía un olor fresco, un poco amargo y terroso. Esto se puede cocinar. Pero no saques cualquier cosa solamente porque se parece. La señora Mirella añadió. En el campo, parecerse no significa ser lo mismo. Esa frase me pareció exagerada. 10 minutos después comprendí que no lo era. Caminé unos metros y vi una planta con hojas que me parecieron similares. Me sentí orgullosa. Pensé que había aprendido rápidamente. La corté y corrí hacia la señora Eliana. Encontré una. Ella miró la planta. Su expresión cambió de inmediato. No gritó. No se asustó. Simplemente tomó mi muñeca con cuidado. Camille, déjala en el suelo. ¿No es Yuyo? No. La señora Rosa se acercó y frunció el ceño. ¿Dónde la sacaste? Les mostré el lugar. Las 4 caminaron hasta allí. La señora Eliana me explicó que en sectores húmedos pueden aparecer plantas muy parecidas entre sí y que algunas no deben consumirse bajo ninguna circunstancia. No recuerdo el nombre exacto que me dijo en ese momento porque mi cerebro dejó de funcionar cuando escuché la palabra tóxica. Pero se parece mucho, respondí. Por eso nunca vienes sola si no sabes, dijo la señora Gladys.
La planta no tiene la culpa de que tú no la conozcas. Las otras se rieron. Yo no. Sentí un escalofrío en la espalda. Pensé en lo fácil que habría sido llevar esa planta a la casa, cocinarla y enfermarme solamente por exceso de confianza. La señora Eliana tomó una hoja de la planta correcta y otra de la que yo había cortado. Me mostró las diferencias. El borde. El tallo. La textura. El olor. Detalles que para ellas eran evidentes y que para mí eran prácticamente invisibles. El bosque no es supermercado, me dijo. Aquí nadie te pone una etiqueta. Aquella frase me golpeó con una fuerza inesperada. En Europa estamos acostumbrados a confiar en las etiquetas. Confiamos en que alguien más identificó, limpió, empacó y revisó lo que vamos a comer. Perdimos la necesidad de reconocerlo. La señora Eliana no necesitaba una etiqueta. Ella llevaba la información en los ojos, en la nariz y en las manos. Yo, con todos mis años de universidad, mis idiomas y mi teléfono inteligente, no podía distinguir una planta comestible de una peligrosa. La señora Mireya me dio una palmada en el hombro. Por eso venimos juntas, pues. Nadie nace sabiendo. Esa frase me tranquilizó. No me trataron como una tonta. No me humillaron. Simplemente me mantuvieron cerca. Desde ese momento dejé de alejarme. Caminaba prácticamente pegada a la señora Eliana. Después de casi una hora llegamos a una zona con robles. La luz empezaba a entrar entre las ramas. La señora Rosa levantó la cabeza. Ahí hay. Yo miré hacia arriba. Al principio no vi nada. Ella señaló una rama. Entonces los descubrí. Pequeños grupos de digueñes crecían adheridos al árbol, como flores redondas de tonos blancos, amarillentos y anaranjados. Nunca había visto algo parecido. Parecían una mezcla entre hongo, fruta y objeto de otro planeta. La señora Eliana sonrió. Están justo en el punto. Explicó que los digueñes aparecen durante un periodo muy corto en primavera. Hay que observar la humedad, las lluvias y la temperatura. Si uno llega demasiado temprano, todavía son pequeños. Si llega tarde, pueden estar pasados, dañados o simplemente ya no estar. Esto dura poquito, dijo. Si no vienes ahora, esperas hasta el próximo año. De pronto comprendí por qué se habían levantado antes de las 5. No estaban compitiendo contra otras personas. Estaban compitiendo contra el tiempo. La señora Gladys sacó una vara larga con un pequeño gancho y empezó a bajar cuidadosamente algunas ramas. La señora Eliana sostuvo una bolsa. La señora Rosa me explicó cómo tomar los digueñes sin aplastarlos. Yo quería participar. Déjeme intentar. Espera, respondió la señora Eliana. Ponte bien los guantes y cuidado con la quila. Yo pensé que estaba exagerando. Vi un grupo de digueñes un poco más abajo y estiré el brazo antes de terminar de ajustar el guante. Una rama de quila me raspó la mano. ¡Ay! Las 4 me miraron al mismo tiempo. 4 pares de ojos aparecieron bajo los gorros de colores fluorescentes. La señora Eliana no dijo, te lo advertí. Eso habría sido menos humillante. Simplemente tomó mi mano, revisó el corte, limpió la zona con agua y terminó de acomodarme el guante. Ahora sí. La señora Mireya murmuró. Esta niña primero hace las cosas y después escucha. No soy una niña, respondí. Entonces peor, dijo ella. Las 4 se largaron a reír. Yo también terminé riéndome. Con los guantes puestos, logré recoger mis primeros digueñes. La operación era más delicada de lo que parecía. Había que sostenerlos con suavidad, girarlos ligeramente y evitar romperlos. Las señoras lo hacían con una velocidad increíble. Yo demoraba casi 1 minuto en cada uno. La señora Rosa, en ese mismo tiempo, podía recoger 6. ¿Cómo lo hace tan rápido? 40 años de práctica. Lo dijo como si fuera la respuesta más simple del mundo. 40 años. 40 primaveras. 40 oportunidades de observar el mismo bosque.
De recordar dónde aparecieron los primeros digueñes. ¿Qué árbol produjo más? ¿En qué temporada hubo demasiada lluvia? ¿En qué año el calor llegó antes? Toda esa información estaba guardada en su memoria. Ninguna empresa había financiado ese conocimiento. Ninguna universidad le había entregado un diploma. Ningún experto de televisión la había entrevistado. Pero en ese bosque, la señora Rosa era una autoridad. Yo era la ignorante. Y eso cambió completamente mi manera de mirar la vejez. Alrededor de las 7 de la mañana, la señora Eliana se enderezó, apoyó las manos en la cintura y miró hacia el valle. El sol acababa de aparecer. Entre los árboles se veía una capa de neblina cubriendo los campos y los techos de algunas casas. El aire olía a tierra mojada, hojas y madera. Nadie habló durante unos segundos. Después la señora Eliana dijo: «Para ver esto hay que levantarse temprano». La señora Gladys sonrió. «Los que se quedan durmiendo no saben lo que se pierden». La señora Mireya añadió: «Mi marido lleva 40 años diciendo que un día va a venir. Todavía lo estamos esperando». Todas se rieron. Era una risa liviana. No tenía amargura. No parecía la risa de personas que estaban abandonando el mundo. Parecía la risa de personas que estaban completamente dentro de él. Yo las observé y pensé en mi abuela Odette. A esa misma hora, en Francia, probablemente estaba durmiendo sola. No porque fuera menos fuerte. No porque no tuviera conocimientos. Sino porque la sociedad alrededor de ella había dejado de pedirle cosas. Nadie la esperaba a las 5 de la mañana. Nadie necesitaba que identificara una planta. Nadie dependía de que recordara un sendero. Quizás eso es lo que más me perturbó. Las personas no envejecen solamente por el paso del tiempo. También envejecen cuando el mundo deja de necesitarlas. Y ese bosque chileno necesitaba a aquellas mujeres. Yo las necesitaba. Sin ellas, no habría sabido dónde caminar. No habría encontrado los digueñes. Podría haber recogido una planta peligrosa. Podría haberme perdido. Ellas no eran una carga. Eran las personas más útiles del grupo. Después encontramos nalcas. La señora Eliana me mostró cómo reconocer las más tiernas y cuáles no debían tocarse. Me explicó que la nalca no era solamente un alimento. Para muchas familias del sur, su sabor estaba conectado con la infancia, los paseos, los caminos rurales y las manos teñidas de tierra. La señora Rosa sacó un poco de sal de un pequeño recipiente. Cortaron un trozo, lo limpiaron y me lo pasaron. Lo probé. Era ácido, fresco y crujiente. ¿Te gusta?, preguntó. Sí. Es extraño, pero sí. Todo lo que no conoces te parece extraño, respondió. Después te vuelves adicta. Tenía razón. Continuamos caminando durante casi 2 horas. Cuando comenzamos a regresar, las bolsas estaban llenas de digueñes, yuyos y algunos trozos de nalca. Mi gran aporte consistía en una pequeña cantidad de digueñes, una mano raspada y el recuerdo vergonzoso de haber intentado recoger una planta que no conocía. Durante el descenso, la señora Eliana me tocó el hombro. Lo hiciste bien. Casi me intoxico. Pero preguntaste. Después de cortarla. La próxima vez vas a preguntar antes. Aquello fue todo. No hubo un discurso. No hubo una lección moral. Solo la seguridad de que habría una próxima vez. Esa frase me emocionó más de lo que debería. En la próxima. Para ellas yo ya no era solamente la extranjera amiga de su hija. Era alguien que podía volver. Alguien a quien todavía se le podía enseñar. Llegamos a la casa cerca de las 8:30 de la mañana. Yo estaba cansada, embarrada y hambrienta. Ellas parecían listas para comenzar otra actividad. La señora Gladys dijo que todavía tenía que pasar por la feria. La señora Rosa debía llevar a una nieta al colegio. La señora Mireya iba a preparar almuerzo para 6 personas. La señora Eliana entró a la cocina y, 20 minutos después, ya estaba sirviendo té, pan amasado y queso.
Yo apenas podía mover las piernas. ¿Ustedes no están cansadas? Las 4 me miraron. Un poco, respondió la señora Rosa. Después agregó. Pero no hay tiempo para hacerse la enferma. Esa frase podría sonar dura, especialmente para un extranjero. Pero comprendí que no estaba diciendo que las personas enfermas debían ignorar su cuerpo. Estaba diciendo que ellas no querían ser tratadas como inútiles solamente por tener más años. Antes de irme, la señora Eliana me entregó una bolsa. Dentro había digueñes, yuyo y un trozo de nalca. Los digueñes los haces en ensalada, con cebollita, cilantro, limón y sal. El yuyo lo puedes cocer y después saltear. Y la nalca te la comes con sal. Pero esto lo recogieron ustedes. Por eso mismo te estamos dando. En Francia, cuando alguien recibe algo valioso, muchas veces intenta rechazarlo por educación. No, no es necesario. No quiero molestar. Guárdelo para usted. Yo empecé a hacer exactamente eso. La señora Eliana frunció el ceño. Camille, toma la bolsa. La tomé. Entré a mi casa y la dejé sobre la mesa. Durante varios minutos no hice nada. Solamente miré los digueñes. Eran pequeños, frágiles y un poco húmedos. El olor del yuyo salía desde la bolsa. El trozo de nalca todavía tenía tierra. Para cualquier otra persona podían ser solamente alimentos. Para mí contenían toda la mañana. La oscuridad. Las chaquetas fluorescentes. La planta equivocada. La quila raspándome la mano. La neblina. La risa de las 4 mujeres. Los 40 años de experiencia de la señora Rosa. La forma en que la señora Eliana tomó mi muñeca para impedir que cometiera un error. Aquella bolsa no venía del supermercado. Venía de una relación. Esa tarde me reuní con Tomás, un amigo chileno. Le conté todo. Le expliqué cómo había confundido una planta, cómo me había raspado por no escuchar y cómo las señoras me habían superado físicamente durante toda la caminata. Tomás se rió tanto que tuvo que dejar la taza sobre la mesa. ¿De verdad trataste de sacar una planta sin saber qué era? Se parecía. Camille, esa es exactamente la frase que dicen todos antes de intoxicarse. Después le conté que había intentado recoger los digueñes sin ajustar correctamente los guantes. Volvió a reírse. ¿Y la señora Eliana no te dijo nada? Nada. Solo me puso bien el guante. Tomás siguió riendo durante un rato. Pero, de pronto, se quedó en silencio. Miró la mesa. Mi mamá hacía cosas parecidas cuando yo era chico. ¿También buscaba digueñes? Sí. Y recolectaba hierbas. Sabía dónde encontrar de todo. Yo nunca quise acompañarla porque decía que era aburrido. Tomás movió lentamente la taza. Ahora vive más lejos y ya no sale tanto. Creo que nunca le pregunté cómo aprendió. Ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos. Finalmente añadió. Tú llevas 10 años en Chile y quizás estás conociendo mejor a esas señoras que nosotros mismos. Aquella frase me dejó incómoda. Porque era verdad. Muchos extranjeros viajamos a Chile buscando paisajes. Queremos fotografiar Torres del Paine, el desierto de Atacama, los volcanes, los lagos y la carretera austral. Pero a veces los propios chilenos tienen un paisaje humano frente a ellos y no lo observan. La madre que reconoce una hierba. El abuelo que sabe injertar un árbol. La señora que conserva semillas antiguas. El tío que conoce los nombres anteriores de cada calle. La abuela que puede calcular las cantidades de una receta sin pesar absolutamente nada. Ese conocimiento parece común mientras esas personas están vivas. Después desaparece. Y cuando desaparece, todos dicen que era importante. Tomás tomó su teléfono. Voy a llamar a mi mamá este fin de semana. ¿Para preguntarle por los digueñes? Para preguntarle por todo. Desde aquella madrugada cambió completamente mi manera de pensar sobre la vejez. Antes me daba miedo. Imaginaba que envejecer consistía en perder. Perder fuerza. Perder amigos.
Perder espacio. Perder relevancia. Perder memoria. Hasta desaparecer lentamente. Pero la señora Eliana y sus amigas me mostraron otra posibilidad. Envejecer también puede significar acumular profundidad. Conocer más primaveras. Reconocer más olores. Recordar más caminos. Saber exactamente cuándo aparecerá un alimento que solamente dura unos días. Entender que una mañana fría puede convertirse en un recuerdo que alguien conservará durante años. ¿Realmente aquellas mujeres estaban retirándose de la vida? Yo no vi eso. En el bosque me superaron en resistencia, orientación, conocimiento y capacidad de observación. Mientras yo dependía de mi teléfono para saber la hora, ellas podían calcular cuánto faltaba para que saliera el sol mirando la claridad entre las ramas. Mientras yo veía plantas verdes, ellas veían alimentos, riesgos, remedios, temporadas y recuerdos familiares. Mientras yo pensaba que el supermercado representaba comodidad, ellas sabían que una bolsa comprada jamás tendría el mismo significado que una bolsa compartida. Y aquí quiero decir algo que posiblemente generará polémica. Europa suele presentarse ante el mundo como un modelo de modernidad. Nos gusta hablar de nuestros sistemas, nuestras instituciones y nuestra supuesta superioridad cultural. Miramos a América Latina como una región que todavía debe aprender. Pero hay cosas que Europa está olvidando y que Chile todavía conserva. El valor de la comunidad. La transmisión oral. El respeto práctico por la experiencia. No me refiero al respeto superficial de ceder un asiento o llamar, abuelita, a cualquier persona mayor. Me refiero a comprender que alguien de 70 años puede saber algo que ninguna persona de 30 sabe. Que la edad no solamente acumula desgaste. También acumula información. Y que una sociedad que encierra a sus mayores, los aísla o deja de hacerles preguntas está destruyendo su propia memoria. Chile tiene muchos problemas. No necesito que nadie me los explique. Los he visto. He visto adultos mayores vendiendo cosas en la calle porque su pensión no alcanza. He visto personas esperando atención médica. He visto familias agotadas porque no reciben apoyo para cuidar a un pariente dependiente. He visto soledad. He visto abandono. Pero también he visto redes que todavía sobreviven. Vecinas que se llaman. Clubes de adulto mayor que organizan viajes. Familias que se reúnen para tomar once. Señoras que reparten lo que cosecharon. Personas que, a pesar de recibir poco del sistema, siguen entregando mucho a quienes las rodean. Eso merece ser reconocido. La señora Eliana no me dio solamente digueñes. Me dio acceso a un conocimiento que tardó décadas en construir. No me cobró. No me pidió nada. Ni siquiera se burló demasiado cuando me equivoqué. Me protegió y después me enseñó. Cuando estiré la mano hacia algo que no conocía, ella me detuvo. Cuando la quila me raspó, me ajustó el guante. Cuando terminamos, me entregó parte de lo que había recogido. Eso, para mí, representa una de las formas más profundas de la cultura chilena. Puede que los chilenos no siempre digan directamente lo que sienten. Puede que no hagan grandes declaraciones emocionales. Pero te pasan una bolsa. Te sirven comida. Te prestan una chaqueta. Te dicen que tengas cuidado. Te guardan un pedazo. Te acompañan hasta la micro. Y muchas veces ahí está todo el cariño que no expresaron con palabras. Yo quiero envejecer como aquellas mujeres. Quiero llegar a los 70 años y todavía tener curiosidad. Quiero levantarme temprano porque existe algo que solamente puede verse a esa hora. Quiero tener un mapa en la cabeza. Quiero saber cuándo aparece un alimento, dónde crece una planta y qué aroma indica peligro. Quiero poder tomar suavemente la mano de una extranjera imprudente y decirle: eso no. Déjalo ahí. Quiero llevar guantes de sobra porque sé que alguien llegará sin preparación. Quiero tener algo que enseñar. Y también quiero seguir teniendo algo que aprender. La vejez que vi en Francia parecía una habitación que se iba cerrando. La vejez que vi aquella mañana en Chile parecía un bosque abriéndose. Por eso, a quienes están viendo este video, quiero hacerles una pregunta.
Saben que conocen sus padres o sus abuelos. No estoy preguntando qué estudiaron. No estoy preguntando en qué trabajaron. Estoy preguntando qué saben hacer con las manos. ¿Qué camino recuerdan? ¿Qué planta reconocen? ¿Qué receta preparan sin mirar instrucciones? ¿Qué historia del barrio solamente ellos pueden contar? ¿Qué costumbre repiten cada primavera? Tal vez ustedes piensan que es solamente una manía. Tal vez creen que levantarse temprano para ir a la feria es una rutina absurda. Tal vez les molesta que guarden frascos, semillas, bolsas o cuadernos antiguos. Pero detrás de esas costumbres puede existir un mapa construido durante 50 años. Y cuando esa persona ya no esté, nadie podrá descargar ese mapa. Tomás dijo que llamaría a su mamá. Espero que lo haya hecho. Y quizás alguien que está viendo este video también debería realizar esa llamada hoy. No mañana. No cuando tenga más tiempo. Hoy. Pregunten. Escuchen. Acompañen una vez. Aunque tengan sueño. Aunque se aburran al principio. Aunque crean que ya conocen la historia. Yo también creía que conocía Chile después de vivir aquí durante una década. Después confundí una planta en medio del bosque y comprendí que no sabía absolutamente nada. Ahora puedo reconocer mejor el yuyo. Puedo identificar los digueñes. Sé que debo llevar botas, una chaqueta impermeable y guantes. Sobre todo, aprendí que cuando 4 señoras chilenas observan tu ropa en silencio antes de una excursión, debes regresar inmediatamente a cambiarte. Ese silencio es una advertencia oficial. También aprendí a preparar una ensalada de digueñes con cebolla, cilantro, limón, aceite y sal. La primera vez que la probé sentí algo imposible de explicar. No era solamente el sabor. Era como si la primavera del sur de Chile hubiera entrado en mi cocina. Recordé el bosque húmedo. La neblina. Las ramas. La voz de la señora Eliana diciendo que, para ver ciertas cosas, hay que levantarse temprano. Y creo que esa frase no habla solamente del amanecer. Habla de la vida. Hay cosas que solo pueden verse cuando uno hace el esfuerzo de estar presente. Hay conocimientos que solamente aparecen cuando uno camina al lado de alguien durante horas. Hay afectos que no se revelan en una conversación rápida. Hay personas que parecen comunes hasta que entran en el lugar donde guardan su experiencia. En el barrio, la señora Rosa podía parecer simplemente una jubilada que iba a la feria. En el bosque era una experta con 40 años de observación. La señora Gladys podía parecer una abuela preocupada por sus nietos. En el bosque era capaz de orientarse sin mapa. La señora Mirella podía parecer una mujer bromista. En el bosque podía distinguir, a varios metros de distancia, una planta que yo no reconocería aunque estuviera frente a mi nariz. Y la señora Eliana, que para muchos era solamente la mamá de Fernanda, fue la persona que me enseñó que envejecer no tiene por qué significar desaparecer. Puede significar convertirse en referencia. En raíz. En memoria. En refugio. Por eso, cuando alguien me pregunta qué es lo que más me sorprende de Chile, ya no respondo únicamente hablando de los paisajes, la cordillera o la diversidad del territorio. Hablo de las personas que saben leer ese territorio. De las mujeres que conocen el momento exacto de la primavera. De los hombres que saben cuándo plantar. De las familias que todavía comparten lo que recogen. De quienes se levantan antes del amanecer no porque alguien los obligue, sino porque saben que existe una belleza que no espera. Esa mañana, 4 chilenas mayores me demostraron que yo, una europea supuestamente moderna, educada y preparada, dependía completamente de ellas. Y no sentí vergüenza. Sentí admiración. Porque la verdadera sabiduría no consiste en fingir que uno lo sabe todo. Consiste en reconocer a quien hay que escuchar. Después de vivir tantos años en Chile, todavía cometo errores. Todavía digo algunas palabras de manera extraña. Todavía necesito que me expliquen ciertos chistes. Todavía me sorprende que alguien diga, tomemos 11, y aparezca una mesa capaz de alimentar a 15 personas. Todavía me cuesta entender cómo una visita de 20 minutos puede transformarse en una conversación de 4 horas.
pero ya aprendí algo fundamental. Cuando una señora chilena te entrega una bolsa con comida, no está deshaciéndose de lo que le sobra. Está incluyéndote. Está diciendo que pensó en ti. Está diciendo que hay un lugar para ti dentro de su círculo. Aquella bolsa de Digueñes fue, para mí, una especie de adopción silenciosa. Desde entonces, cada primavera espero el mensaje de la señora Eliana. Y cuando llega, preparo mis botas la noche anterior. Dejo los guantes junto a la puerta. Cargo agua. Llevo una chaqueta. Y, sobre todo, escucho antes de tocar cualquier cosa. Porque el bosque no tiene etiquetas. Pero las personas mayores sí tienen memoria. Y esa memoria, en un mundo obsesionado con lo nuevo, puede ser una de las riquezas más grandes que todavía le quedan a Chile. No permitan que se pierda. Pregunten a sus madres. Pregunten a sus padres. Pregunten a sus abuelos. Acompáñenlos a la feria, al campo, al huerto o a la plaza. Quizás piensan que solamente van a buscar una planta. Pero podrían terminar encontrando una forma completamente distinta de entender la vida. Yo fui al bosque buscando una experiencia entretenida. Regresé comprendiendo que la primavera chilena no ocurre solamente en los árboles. También ocurre en las personas que se niegan a dejar de aprender, caminar, enseñar y compartir. Ese es, para mí, el verdadero poder de las mujeres chilenas. No necesitan discursos. Se levantan antes que todos. Conocen el camino. Llevan guantes extra. Y cuando una extranjera mete la mano donde no debe, la detienen antes de que sea demasiado tarde. Eso es Chile. Un país que puede parecer silencioso, duro o distante desde afuera, pero que muchas veces expresa su cariño de la forma más concreta posible. Una bolsa de comida. Una chaqueta prestada. Una advertencia a tiempo. Un lugar dentro del grupo. Hoy, después de terminar este relato, voy a sacar del refrigerador la ensalada de Digueñes que preparé ayer. La señora Eliana me dio la receta. Todavía no me queda igual que a ella. Probablemente nunca me quede igual. Porque yo puedo repetir los ingredientes, pero no puedo añadirle 40 primaveras de recuerdos. Esa es la parte que ninguna receta escribe. Cuéntenme en los comentarios qué aprendieron de sus padres o de sus abuelos. ¿Qué conocimiento familiar todavía conservan? ¿Qué comida, costumbre o paseo les recuerda a ellos? Y si alguna vez fueron al campo creyendo que sabían lo que hacían y terminaron siendo rescatados por una señora de 70 años, necesito saberlo. Por favor, díganme que no soy la única extranjera que casi recoge la planta equivocada. Si esta historia les hizo mirar de otra manera a las personas mayores de su familia, compartan el vídeo. Quizás alguien necesite escucharla antes de que sea demasiado tarde. Y si sienten orgullo por esas chilenas y chilenos que todavía conservan conocimientos que el mundo moderno está olvidando, suscríbanse y acompáñenme en las próximas historias. Porque después de más de 10 años viviendo aquí, Chile todavía consigue demostrarme que lo más extraordinario no siempre está en los lugares turísticos. A veces está caminando frente a nosotros, a las 5 de la mañana, usando una parca fluorescente y cargando una bolsa llena de primavera.